Soy David Enrique Díaz Santana Bustamante, soy el jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Epidemiología en el Hospital General de Occidente. En el simposio, a 2 años del inicio de la pandemia en el Hospital General de Occidente, yo tocaré el tema de la caracterización clínico-epidemiológica de los pacientes atendidos por COVID-19 del periodo comprendido entre marzo del 2020 al mes de mayo del 2022. Gracias por acompañarnos. Empezamos. En esta diapositiva les muestro a los 11.928 pacientes que acudieron en el periodo desde el 29 de marzo del 2020, que fue la fecha en que atendimos al primer paciente que cumplía con la definición operacional de caso sospechoso de COVID-19 y que acudió para solicitar atención médica por presentar esa sintomatología respiratoria. El último paciente que hemos incluido en este periodo de estudio es el 30 de mayo del 2022, apenas hace unos días. En este caso, los 11.928 pacientes fueron atendidos, de ellos el 73%, es decir, 8.732 pacientes de manera ambulatoria, es decir, fueron evaluados, no requerían de hospitalización y se les proporcionó datos de alarma para que en caso de ser necesario ellos volvieran al hospital para solicitar nuevamente una evaluación y así darle seguimiento puntual con una calidad y una seguridad en la atención que caracteriza al Hospital General de Occidente. De esos 11.928 casos atendidos, hospitalizamos a 3.196 pacientes, que representan el 27% de los casos atendidos en el periodo mencionado. Quiero decirles que hemos tenido una atención magnífica, nos ha dado mucho resultado positivo el tener esa estrategia de mantener a los pacientes en casa, en aislamiento, en caso de no requerir una hospitalización, cuando la saturación respiratoria es adecuada. Entonces, el paciente recibe atención médica y también se les dan datos de alarma para que vuelva, como ya lo había mencionado. En el caso de los pacientes que su complejidad, es decir, el compromiso respiratorio, la desaturación y muchas veces las enfermedades ya preexistentes, las comorbilidades, hacen que el paciente tenga una situación de vigilancia que le damos al hospitalizarlo en el Hospital General de Occidente. Esta diapositiva la presentamos hace un año, cuando hicimos el primer simposio de atención de pacientes COVID en el Hospital General de Occidente. En donde aparece la flecha roja, está indicando que en la semana epidemiológica número 14 tuvimos el primer caso atendido en el Hospital General de Occidente. Aparece hasta la semana 53 del año 2020 y tiene el objetivo de ver cómo se comportó de manera esa tendencia de la atención de pacientes por cada uno de las semanas epidemiológicas, y en donde podemos ver tres picos durante ese año. El primero es este, después vemos cómo estaba disminuyendo y se incrementó en la semana epidemiológica 38 y vuelve a bajar a la 41 para incrementarse durante las semanas 45 y 47, para después, en el periodo ya invernal, disminuir hacia el invierno, el final de año, en la semana epidemiológica 53. Repito, el primer caso que atendimos en el Hospital General de Occidente fue durante la semana 14, el 29 de marzo del 2020. Desde entonces hemos atendido más de 11.000, casi 12.000 pacientes durante esta pandemia de COVID-19.
En esta diapositiva les mostramos el número de pacientes que fueron etiquetados con cumplimiento de casos sospechosos de COVID-19 de acuerdo a su género, en donde vimos que el 55% de los casos corresponden al sexo femenino, es decir, 6.521 casos, mientras que para el sexo masculino atendimos 5.407 casos, que representan el 45% de los 11.928 casos atendidos en el periodo del estudio. Esto quiere decir que está más o menos equilibrado la atención de los pacientes de acuerdo a su género, y que tal vez acuden más las pacientes femeninas de acuerdo a que ellas tienen un poquito más de cuidado en buscar atención médica cuando tienen alguna sintomatología, y más cuando se sabe que está circulando el SARS-CoV-2, que puede causar una enfermedad grave respiratoria como es el COVID-19, que puede también desencadenar en una fatalidad. Es decir, la letalidad que tenemos en el hospital es de 1.1 defunciones por cada 100 pacientes atendidos, de los cuales se han confirmado. De tal manera que este equilibrio entre la atención de los pacientes por género, masculino 45%, femenino 55%, creo que hace la idea de que en la población que atendemos en el Hospital General de Occidente está circulando el COVID-19 de una manera importante. Es decir, las precauciones deben de seguir tomándose, aunque la incidencia de los casos ha disminuido en las últimas semanas epidemiológicas. Por eso la Mesa de Salud ha decidido que se debe de dejar de usar la mascarilla, es decir, el cubrebocas, a excepción de los hospitales y el transporte público. Pero es evidente, según el récord que llevamos en el sistema radar en el estado de Jalisco, que los casos se siguen incrementando en las últimas semanas, y que creo que debemos de retomar el uso de la mascarilla o cubrebocas, como quieran llamarle. De manera individual podemos decidir cuándo, dónde debemos de utilizarla. En esta diapositiva, que tiene por objetivo mostrarles a ustedes el número de pacientes que han sido hospitalizados y que además hemos clasificado por confirmados o descartados. El total de los pacientes hospitalizados durante el periodo del estudio, que les recuerdo del 29 de marzo del 2020 al 30 de mayo del 2022, han sido 3.196 pacientes hospitalizados. De ellos, se han confirmado 1.664 pacientes, que representan el 52%. Se han descartado 1.532 pacientes, que representan el 48%. De estos pacientes descartados se han hecho otro tipo de diagnósticos, como una neumonía adquirida en la comunidad, como una enfermedad respiratoria tipo influenza, o también como una infección respiratoria aguda grave y que ha requerido de atención hospitalaria en nuestro nosocomio. En esta diapositiva les muestro la información relacionada con los pacientes hospitalizados y que además han sido confirmados con el diagnóstico de COVID-19. En este caso vamos a ver la clasificación según su género, en donde vemos que, a diferencia de la población general, en este caso los pacientes hospitalizados y confirmados con la enfermedad de COVID-19, el 58% de ellos representan el sexo masculino, con los cuales contamos con 960 pacientes que fueron
clasificados como hospitalizados confirmados para COVID-19 y tenemos que el 42% restante, es decir, 704 pacientes, corresponden al género femenino. Parece ser que las mujeres tienen mayor ocurrencia hacia la solicitud de atención en el hospital, pero cuando ya los hospitalizamos y hacemos las pruebas de laboratorio, pues ya sea pruebas de reacción de polimerasa en cadena o pruebas de antígeno, entonces vemos que la sensibilidad hacia la positividad es mayor para el sexo masculino. De esto quiero decirles que nuestro grupo de pacientes hospitalizados confirmados es de 1.664 pacientes y que la relación hombre-mujer es de 1.36 hombres por cada mujer, como vemos en esta proporción de la gráfica de pastel que les muestro en este caso. En esta diapositiva mostramos a las mujeres que fueron hospitalizadas y que fueron confirmadas a través de una prueba positiva para SARS-CoV-2, lo cual les etiqueta como pacientes con la enfermedad de COVID-19. Aquí analizamos que de las 704 pacientes que mostrábamos en la diapositiva anterior, el 12% de ellas estaban embarazadas, es decir, tuvimos 82 pacientes embarazadas y 622 no embarazadas, que representa el 88%. Aquí hay un comentario. Durante este periodo del estudio tuvimos 5 muertes maternas, una en el 2020, 3 en el 2021 y una en el 2022. A nivel mundial se ha dicho que la mortalidad materna se ha visto incrementada por la presentación de casos de COVID-19 en todo el mundo, independientemente del grado de desarrollo de los países en los que se hace este análisis de la información. De tal manera que COVID-19 ha contribuido a la elevación de la tasa de letalidad de las pacientes embarazadas, es decir, la muerte materna se ha visto incrementada por el COVID-19. Aquí les muestro la información correspondiente al lugar de residencia de los pacientes atendidos en el Hospital General de Occidente, a los que han acudido para solicitar evaluación de enfermedad respiratoria, de los cuales hemos constatado que algunos de ellos vienen de otros estados. De los 11.928 casos atendidos en el periodo de la presentación, es decir, del 29 de marzo del 2020 al 30 de mayo del 2022, hemos atendido a 134 pacientes que en su lugar de residencia no era el estado de Jalisco. Y tuvimos la atención de 11.794 pacientes que su lugar de residencia sí era el estado de Jalisco. Es decir, los recursos asignados para la atención de pacientes fueron realmente utilizados por el 99% por la población del estado de Jalisco. De la diapositiva anterior, debo comentarles que en el caso de los pacientes de otros estados atendidos en el Hospital General de Occidente están incluidos en este rubro de otros municipios de residencia. Aquí están incluidos en la mayor incidencia de los pacientes que acudieron al hospital por municipio de residencia. Como ven, el mayor número de pacientes atendidos residen en el municipio de Zapopan. Tuvimos 4.963 pacientes que representan el 42% que sí viven en el municipio donde está localizado nuestro hospital. 4.058 pacientes habitan en Guadalajara, lo que representa el 34% de los 11.928 casos. En el
Municipio de Tlaquepaque residen 717 y que representan el 6% del total de la población atendida. En el municipio de Tlajomulco, que es parte de la zona conurbada de Guadalajara, habitan 533 pacientes que representan el 4%, y en el municipio de Tonalá viven 642 pacientes que representan el 5% del total atendido. Por atención de los pacientes de COVID-19 y analizando cuál es la ocupación laboral que declararon en el estudio epidemiológico, eh, es otros, no clasificados en otros sitios, son 2.207 pacientes, son los más incidentes. Le siguen las personas dedicadas a las actividades propias del hogar, con 2.167. Médicos son 1.429 pacientes que fueron atendidos en el periodo del estudio, y enfermeros o enfermeras 11.144. Nótese que son más de 2.500 trabajadores de la salud, solamente enfermeros y médicos, que han sido atendidos en el Hospital General de Occidente, no necesariamente empleados de nuestro nosocomio, sino que vienen de otras instituciones para recibir atención médica en nuestro hospital. Hay otros pacientes en los que su ocupación laboral no está clasificada como tal. Estos fueron 924 pacientes atendidos, y entre estos están sobre todo las actividades no formales. Hay otros profesionistas, 785, que acudieron a solicitar esta atención médica. 708 declararon ser estudiantes, 630 comerciantes, otros trabajadores de la salud. Muchos son de estos tal vez no clínicos, o son personal clínico que no son ni médicos ni enfermera. Tuvimos 588 pacientes que fueron atendidos. 341 de los 11.928 pacientes son pacientes desempleados, jubilados 262, obreros 160, choferes 144, gerentes 122, maestros 100 pacientes y campesinos 83. Esto da la suma de los 11.928 pacientes que hemos atendido durante este periodo, y que los hemos clasificado de acuerdo a su ocupación laboral. Cabe hacer mención que los otros trabajadores de la salud, los enfermeros y los médicos, pues cuando hacemos una evaluación enfocada en riesgos, pues vemos que ellos, trabajadores de los hospitales, de los centros de atención médica, son los que hemos estado más expuestos al contagio por el SARS-CoV-2, y muchos de ellos han desarrollado el COVID-19 hasta esta fecha. Aquí presentamos los síntomas de los pacientes que han sido atendidos en el hospital en el periodo, y les recuerdo que la Secretaría de Salud del nivel federal, a través de la Dirección General de Epidemiología, estableció rápidamente en el 2020 una definición operacional de caso sospechoso y una definición operacional de caso confirmado. En este caso, los pacientes que presentamos son los pacientes hospitalizados, hago el énfasis, confirmados de COVID-19. Estos presentaron principalmente los síntomas de disnea, tos, fiebre, cefalea, ataque al estado general, mialgias, inicio súbito, artralgias, dolor torácico, odinofagia, escalofríos, irritabilidad, polipnea, diarrea, rinorrea, disgeusia, anosmia, dolor abdominal, vómito, conjuntivitis, cianosis, y solamente 55 pacientes fueron asintomáticos, y que se les aplicó la prueba de COVID-19 porque tal vez estuvieron en un área hospitalaria donde estaba otro paciente,
O también un caso que tuvimos con mucha frecuencia en el hospital son las pacientes que tienen un evento obstétrico, ya sea que todavía estén embarazadas y acudan al hospital en trabajo de parto o para una cesárea programada y que se les haya hecho una prueba. Nosotros tuvimos un estudio en el que estábamos viendo la posibilidad de que una paciente de obstétrica que acude a solicitar servicios para atención obstétrica pudiera estar infectada y totalmente asintomática. De esas tuvimos 57 casos en los que pues el uso de la mascarilla es lo que tenemos que estar haciendo insistencia. Es decir, por eso la Mesa de Salud ha determinado en el estado de Jalisco que en los hospitales se debe de seguir usando la mascarilla o cubrebocas, como ustedes quieran decirle, y también en el transporte público. Esto es porque se ha identificado el riesgo de tener un contagio aún de personas que no tienen ninguno de los síntomas. Bien, entonces, cuando vemos que la disnea, la tos, la fiebre, la cefalea ataca el estado general, mialgias e inicio súbito de los síntomas, vemos que esto es muy sensible para pensar en que el paciente puede ser un paciente sospechoso infectado por SARS-CoV-2 y que tiene el desarrollo de una enfermedad conocida hasta ahora como COVID-19, y esto le da una sensibilidad a la definición operacional de caso sospechoso. Es decir, recuerden que la sensibilidad es la posibilidad de detectar a los enfermos como positivos y la especificidad es la posibilidad de detectar a los no enfermos como negativos. Bien, pues esto es lo que hace que estemos atentos a que cuando tenemos pacientes que tengan esta sintomatología, casi siempre combinada, disnea, tos, fiebre, cefalea, ataque al estado general, mialgias, inicio súbito, artralgias, pensemos en que pudiera ser un caso de COVID-19. ¿Qué pasa con las comorbilidades en los pacientes con COVID-19? De los 11.928 casos estudiados, vimos que la mayor comorbilidad que nuestros pacientes presentaron son la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la insuficiencia renal crónica, el EPOC, la enfermedad cardiovascular, asma, inmunosupresión, VIH-Sida y otras condiciones que ponen en riesgo su salud. En relación a VIH-Sida, llama la atención que solamente atendimos a 19 pacientes que fueron confirmados. Los 19 pacientes, a excepción de uno, son pacientes que son atendidos por el área de infectología en nuestro Hospital General de Occidente. Yo siempre me he preguntado, ¿hay algún mecanismo protector de los antirretrovirales hacia que toman los pacientes que tienen infección de VIH o que viven con SIDA? Y el riesgo de infectarse por el SARS-CoV-2. Claro está que los pacientes hipertensos no controlados, los diabéticos no controlados, los obesos, sobre todo los que presentan obesidad mórbida, es una comorbilidad importante para presentar un cuadro grave de COVID-19. De tal manera que cuando vemos los pacientes con sintomatología, como lo mostrábamos en la diapositiva pasada, y con alguna comorbilidad de las que aquí presento, hay que pensar en qué pronóstico tiene el paciente de presentar una enfermedad grave que puede ser, puede poner en peligro la vida, por supuesto, la del paciente, puede ser que nos incremente los costos de atención por estadías prolongadas en el hospital o por algunos otros implementos como la ventilación mecánica asistida, que sobre todo incrementa no solamente los costos, los días de estancia hospitalaria, hace que tengamos una ocupación alta y que tal vez algunas veces llegamos a tener saturados los servicios de atención de pacientes con COVID que no nos permitían recibir a otros pacientes que estaban demandando la atención, a veces hasta fuera del hospital o en una ambulancia, de tal manera que el Hospital General de Occidente
se reorganizó, se rediseñó una, otra y otra vez de acuerdo a las condiciones de la saturación de pacientes, de la demanda de los servicios de salud, para poder atender al mayor número de pacientes posibles, y que hasta la fecha hemos tenido pues una muy buena experiencia en este rubro. En estos casos de los 11.928 pacientes atendidos, nos dimos a la tarea de investigar en todos si los pacientes contaban con algún esquema de vacunación para COVID-19. Y nos encontramos que 10.418 pacientes de los 11.928, es decir, el 87%, no tenían ninguna vacuna aplicada. Claro está que en el periodo del estudio, al inicio, en 2020, no teníamos la disponibilidad de la vacuna. Pero, ¿qué pasa cuando aparece la vacuna en el 2021 y que la gente al principio no quería vacunarse? Todavía vemos alguna reticencia por parte de algunas personas para recibir la vacuna. Nos encontramos que solamente el 11%, es decir, 1.237 pacientes, tuvieron un esquema de vacunación completo, es decir, 2 dosis al menos. Con un esquema incompleto, es decir, recibieron una sola dosis, 261 pacientes, que representan el 2% del total atendido. En 12 de ellos no tuvimos información sobre su esquema de vacunación. 12 pues es el 0%, es 0.01, de tal manera que en estos la calidad de la información durante la atención la hemos cuidado mucho para que podamos tener disponible esta información que nos permita utilizarla para la toma de decisiones en nuestro Hospital General de Occidente. Toda esta información se debe al gran esfuerzo de mis colaboradores del Departamento de Medicina Preventiva y Epidemiología. Me refiero a la doctora Yuriria Berenice García, a la doctora en proyectos María Guadalupe Delgado Rizo, al doctor Luis Ángel Olmedo, al nuestro médico pasante de Servicio Social Raúl Eduardo Ángeles Ibarra, a los licenciados en Salud Pública Benigno Vidrio Chávez y Ricardo Solórzano Hernández, que sin su esfuerzo, sin su ayuda, sin su empeño y su gran entusiasmo, tenemos toda la información al día de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Nacional. Esta información ha sido extraída de esa base de datos que nosotros todos los días estamos poniéndola al corriente, y que gracias a la colaboración de ellos y de algunos otros médicos y también médicos internos, los pasantes en salud pública que tenemos, pues gracias a ellos es de que podemos tener esta información disponible para ustedes. Sirva esto para agradecer su gran entusiasmo, su colaboración a todos y cada uno de ellos. Bien, este soy yo, David Enrique Díaz Santana Bustamante. Soy médico, tengo una maestría en salud pública con énfasis en epidemiología, y también tengo terminado recientemente el doctorado en salud pública. Soy el jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital General de Occidente, del OPD Servicios de Salud Jalisco, de la Secretaría de Salud. Estoy ubicado en Avenida Suquipan 1050, en la colonia Suquipan, en el municipio de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México, con un código postal 45170. Aquí aparece mi teléfono del conmutador con la extensión de mi escritorio, y las otras dos últimas extensiones son de las oficinas del departamento. Y aquí está el correo oficial del Departamento de Epidemiología del Hospital General de Occidente, en donde ustedes pueden hacernos cualquier colaboración, pregunta, aportación, etcétera. Toda información es bienvenida con nosotros, y esta es la última diapositiva con la que me despido. Aprovecho para ponerme a sus órdenes. Siempre estamos con las puertas abiertas para atenderles. Gracias por su atención.